Muy buenos días, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio de Volviendo al Fundamento, en la parte 16. El día de hoy vamos a hablar acerca del juicio final, la sentencia final de la soberanía de Dios. ¿Qué hará Dios ante la injusticia, la maldad y la rebeldía deliberada del ser humano? La Biblia es muy clara acerca de señalar que habrá un juicio final en el que Dios juzgará a todo ser humano. A todos los seres humanos es motivo de preocupación, de aflicción. Nos duele ver toda la injusticia que podemos ver en nuestro día de hoy. La sensación de impotencia ante aquellas personas malas o malvadas que además de ser malvados, tienen el poder humano y que jamás son juzgados. Es una de las peores cosas que podemos experimentar. En nuestro tiempo hay muchas personas encarceladas injustamente. Algunos incluso fueron condenados a muerte por algo que no hicieron. Y hay mucha gente mala o malvada que viven como reyes en aparente libertad sin que la justicia les llegue. Esto nos ayuda a entender la necesidad y la realidad del juicio divino, la necesidad humana de un juicio final, la injusticia y la sensación de impotencia ante los malos. Es algo que siempre ha existido. Uno de los salmos expresa esa misma sensación de impotencia humana basada en la injusticia. Salmo 94, del versículo 3 al versículo 7, dice así: ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Señor, se regocijarán los impíos? Vocean, hablan insolencias y se confabulan los que hacen iniquidad a tu pueblo, oh Señor, quebrantan a tu heredad, afligen, a la viuda, al forastero matan, a los huérfanos asesinan. Han dicho, no lo verá el Señor, ni entenderá el Dios de Jacob. A todos en algún momento nos hubiese gustado que cuando, incluso desde niños, cuando en la escuela alguien nos acusó injustamente con la maestra, pues, hubiese sido descubierto, hubiesen hablado la verdad. Nos gustaría que los gobernantes deshonestos que solo buscan sacar provecho en lugar de hacer realmente lo que les corresponde, fueran juzgados. Y por supuesto que también nos gustaría que se hiciera venganza contra aquellos quienes han hecho mucho mal a la sociedad y a las personas. Hasta los más santos tienen estas ideas y necesidades, lo digan o no. Ciertamente tenemos el recurso del perdón, pero nuestra carne, nuestra humanidad sigue vigente en nosotros. Podemos saber que tal vez esta necesidad de justicia que tenemos está ahí, porque Dios mismo, quien es juez justo, la puso en nuestro corazón. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 19, amados, no se vengan ustedes mismos, sino dejen lugar la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. También lo dice en Salmo 37, versículos 1 y 2. No te impacientes a causa de los malhechores, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba, pronto se secan y se marchitan como el pasto verde. Podemos decir que la justicia de Dios, su carácter perfecto en santidad y su ley, hace indispensable su intervención en el juicio final. Podemos ver y aprender las siguientes declaraciones de fe en la Biblia. Cuando venga Cristo al mundo otra vez, así lo dijo él, se verificará el juicio. Él tiene por objeto premiar al hombre según sus obras. Mateo capítulo 16, versículo 27, dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos. Otros pasajes que hablan de eso, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 13 al 15. Pero veamos también Apocalipsis, capítulo 20, versículos 12 y 13, que nos hablan de esta situación.
Dice la palabra de Dios, vi también los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Capítulo 22, versículo 2 dice, en medio de la avenida de la ciudad y a uno y a otro lado del río está el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. El Señor se manifiesta como juez y hará separación entre los que han sido redimidos y los que están perdidos por no haber obedecido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 25, en el versículo 31, en el versículo 32, Mateo 25, capítulo 32, veamos lo que la palabra del Señor también nos dice con respecto a este tema. Mateo 25, versículo 32. Y todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Mateo también, capítulo 13, versículos del 41 al 43, nos habla sobre este tema también. Dice la palabra de Dios, y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen maldad, y los echará en el horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Judas también, versículo 15, también podemos ver que ahí habla acerca de este tema. Pero también podemos ver que será un juicio en que todos estarán presentes, de acuerdo a la palabra de Dios. Mateo capítulo 25, que acabamos de leer hace un momentito, en el versículo 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y el versículo 32 que acabamos de leer hace mención precisamente que todos estaremos presentes ante el tribunal de Cristo. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 10, podemos ver también otra enseñanza que Pablo enseña a la iglesia de Corinto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra de Dios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Romanos 14:10 es otro pasaje que nos habla sobre este tema también. Vemos también que de este juicio cada cual irá a su respectivo lugar. El Señor decidirá, el Señor en base al juicio de nuestra vida, el Señor va a enviar a cada uno a su respectivo lugar. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Dice la palabra del Señor del versículo 6 al versículo 10. De hecho, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que los afligen y retribuir con descanso junto con nosotros a ustedes que son afligidos. Esto sucederá cuando el Señor Jesús con sus poderosos ángeles se manifieste desde el cielo, en llama de fuego para dar retribución a los que no han conocido a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder,
cuando Él venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, porque nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Vemos entonces este juicio final va ligado con el tema que vimos apenas acerca de la segunda venida de Cristo. Vemos también Apocalipsis capítulo 20, versículos del 13 al 15, nos enseña de este tema también. Dice la palabra de Dios: y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, el lago de fuego. El que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y nos damos cuenta entonces cómo aquí en la palabra de Dios nos enseña que todos, aún los que en ese momento no estemos vivos, dice que aún seremos traídos a la presencia del tribunal de Cristo para ser juzgados y para ser sentenciados al lugar que a cada uno corresponde. Aquellos que hemos sido redimidos, seremos juzgados con la investidura de Cristo en nosotros. Romanos capítulo 6, versículo 23. Vamos a ver qué es lo que la palabra de nuestro Dios nos habla precisamente acerca de la situación de pecado ante el juicio. Dice: porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Colosenses capítulo 2, versículo 14, también dice la palabra: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, el pecado en la persona que ha recibido a Cristo en su corazón, dice que esa acta de pecado, dice que ha sido clavada en la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado ha sido pagado a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Solo resta que nosotros creamos en ese sacrificio y que abramos nuestro corazón para que el Señor Jesucristo entonces entre a nuestra vida, seamos llenos de su Espíritu, seamos guiados por Él, y entonces nosotros podamos ser bien juzgados en el día del juicio. Como conclusión, inevitablemente habrá un juicio final para todo ser humano. No sabemos ni hace falta que sepamos las condiciones, ni el lugar, ni las circunstancias, ni el tiempo exacto de este evento. Pero Dios ha querido revelarnos que juzgará a todos y que hará justicia a su pueblo. El tiempo, el momento y el lugar, solo el Señor lo sabe. Y no tenemos que afligirnos por querer saber ese momento o querer saber ese lugar. Nosotros tenemos que estar preocupados por llevar una vida digna delante de nuestro Dios, por esforzarnos en vivir en santidad para nuestro Dios. Esta situación del juicio final debe causar terror solo a quienes han rechazado la gracia salvadora de Dios, pero nosotros debemos de alentarnos, debemos de estar alegres, debemos de esperar ese día con gozo, cuando nosotros obedecemos a nuestro Señor, con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestros actos. Que el Señor les bendiga.